de Jonás. Mis hermanos, por favor, busquen en sus Biblias ahora el libro de Jonás, capítulo 1. ¿Me pueden escuchar atrás, verdad? Tiene que darme una señal, si no. Perfecto. En el libro de Jonás, capítulo 1. Y hoy vamos a enfocarnos en los versículos 4 al 12. Entonces, para empezar, vamos a leer la palabra del Señor. Jonás 1, 4 al 12. Jonás 1, 4 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de dónde pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé por qué mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así es la palabra del Señor. Al venir una vez más al libro de Jonás, recordemos lo que hemos escuchado hasta ahora. Vimos a un profeta fugitivo, un hombre que buscaba evadir el llamado y la presencia del Señor sobre su vida. Es inútil, y ningún hombre puede escapar de la presencia del Señor. Escuchamos que todo lo que usted hace en esta vida se le devolverá en la vida venidera. Si usted vive una vida apartado de Dios todavía en sus pecados, eso volverá sobre su propia cabeza en juicio eterno. Es una realidad sobria. Pero escúcheme bien, esta mañana no tiene que ser así. Si usted pone toda la esperanza de su alma en Cristo, esta ira, este juicio es derramado sobre la cabeza de Cristo en lugar de usted. Él tomó por los pecadores lo que usted y yo no podemos. Él llevó la ira de Dios en lugar de los pecadores. Y si usted está en Cristo, podemos decir que Él hizo esto por usted. Pero usted debe venir aferrándose nada más que a Cristo solamente. Y usted no podrá apelar a su propia justicia, ni a sus obras, ni a sus mejores intenciones. Solo Cristo es suficiente para librarnos de la ira venidera y para colocarnos en su reino celestial. Pero ahora veamos nuestro pasaje de hoy, versículos 4 al 12. Y vamos a tener 4 puntos sencillos.
Primero, la tormenta que Dios envía. Segundo, el sueño que Dios expone. Tercero, el pecado que Dios evidencia. Y cuatro, la solución que Dios exige. Ve allí conmigo una vez más en el versículo 4, la tormenta que Dios envía. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí en el versículo 4, este versículo comienza con un contraste tremendo. Pero Dios, después de la huida de Jonás, su intento de escapar de la presencia de Dios, su necedad al correr tan lejos de Nínive como le fue posible, ahora se nos muestra la obra de Dios. Y mis hermanos, no fue casualidad que se encontraron con esta tormenta. No fue que el capitán del barco tomó la ruta equivocada. Fue Jehová quien envió un gran viento y una tormenta enorme sobre el mar. La palabra envió nos indica algo importante. Literalmente, Dios arrojó la tormenta, lanzó la tormenta sobre el mar con su brazo poderoso y extendido. Y esto no es casualidad. No es simplemente mal clima. No es una desgracia natural. Pero Dios dice, Dios obrando, Dios persiguiendo a Jonás. Jehová tiene toda soberanía aún sobre los elementos. Vemos su providencia moviendo, agitando y lanzando esta tormenta contra este barco. Y esto debe traernos a la mente aquel pasaje en los evangelios donde Cristo controla las olas. Vino una gran tempestad, los discípulos temían por sus vidas y clamaron al Señor, sálvanos. Y él dijo, calla, enmudece. Y las olas le obedecieron, la tormenta cesó. Cristo es Dios. Todo esto es obra de Dios, su obrar soberano. Como dice Salmo 107, versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Mis hermanos, Dios usa su creación para cumplir sus propósitos. Y Juan Calvino nos dice, pero al mismo tiempo nos enseña que esta tempestad no se levantó por casualidad, como suelen decir los impíos, quienes atribuyen todo lo que sucede a la fortuna. Dios, dice él, envió un fuerte viento sobre el mar. Y la lección es clara. Nada sucede por casualidad. No existe tal cosa como la suerte o el azar. Todo lo que acontece o es por la mano soberana de Dios y está bajo su decreto. Todo. Y tenemos que dejar de decir cosas como por suerte o por casualidad pasó esto. Necesitamos reformar nuestra manera de hablar en esta área. Fue Dios quien lo hizo. Es Dios quien lo traerá a cumplimiento. Pero Dios no hace nada sin propósito. Su obrar siempre es conforme a su consejo divino. Y aquí vemos en parte porque Dios lanza esta tormenta sobre el mar. Es para perseguir a los pecadores. Mis hermanos, tenemos a un Dios que persigue a los pecadores, que les muestra misericordia, no destruyéndolos en un instante, sino siendo paciente, sufrido, bondadoso y misericordioso, viniendo a ellos por medio de Jesucristo, llamándolos a creer por la fe y a arrepentirse. Y para el creyente, Dios continúa persiguiéndonos aun cuando nos desviamos, deseando traer a esa oveja de vuelta al redil. Cuán misericordioso es nuestro Dios.
Esta es la tormenta que Dios envía. Ahora, esto nos lleva a considerar, en segundo lugar, el sueño que Dios expone. El sueño que Dios expone. Ahí en versículos 5 y 6. Ve allí conmigo, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ahora bien, los marineros no son hombres que se asusten fácilmente, especialmente por el clima. Han visto todo bajo el sol. Esto nos muestra cuán intensa y poderosa era esta tormenta. No era una tormenta normal, era catastrófica. Esta tormenta los iba a matar. Para ilustrar esto, piense conmigo en este escenario. Cuando usted va en un avión y entra en turbulencia, normalmente se siente un poco raro, ¿verdad? El avión se mueve, el cinturón se aprieta, pero uno sigue tranquilo. ¿Por qué? Porque la tripulación está calmada. Los asistentes siguen sirviendo. El piloto no dice nada fuera de lo normal. Pero hermanos, si usted ve a la tripulación entrar en pánico, si ve a los asistentes correr, si escucha tensión en la voz del piloto, entonces usted sabe que hay un problema serio. Cuando los que están acostumbrados a esas situaciones comienzan a temer, es porque algo no es normal. Así es aquí. Así es aquí. Estos marineros no eran hombres inexpertos. Ellos conocían el mar. Habían enfrentado tormentas antes, pero ahora están aterrados. El barco cruje. Las tablas se están partiendo como si fueran ramitas secas. Las olas golpean con furia. Y estos hombres, acostumbrados al peligro, ahora están en pánico. Esto no era una tormenta cualquiera. Esto era el juicio de Dios acercándose. Para recordarles también, esto no es un crucero. Esto es una pequeña barca de madera. Y están en un peligro grave. Y los marineros lo saben. Cuando el temor golpea, no hay ateos. Todos tienen un Dios. Estos hombres tuvieron miedo, pero miraron en la dirección equivocada para ser librados. Miraron a estos dioses paganos y rápidamente se dieron cuenta de que no podían salvar. Y al ver que sus oraciones a esos dioses eran ineficaces, toman el asunto en sus propias manos. Aligeron la carga. Prefirieron perder sus posesiones antes de que perder la vida. Y es muy interesante aquí. Estos marineros creen en los medios. No simplemente oran y dicen, bueno, no tenemos que hacer nada. Seguramente nuestros dioses nos salvarán. Y si no, ni modo. No, aunque cometen idolatría, clamando a esos falsos dioses, todavía reconocen que deben hacer algo. Quizá aligerar la carga será el medio de su liberación. Racionen, no pierdan el control. Aquí hay una conexión con el libro de Hechos, capítulo 27, donde de la misma manera los marineros con Pablo también echaron al mar todas sus pertenencias para salvar sus vidas. Matthew Henry añade aquí, o que los hombres fueron así de sabios para sus almas y estuvieron dispuestos a dejar aquellas riquezas, placeres y honores que no pueden conservar sin hacer naufragar la fe y una buena conciencia y arruinar sus almas para siempre. La lección es clara. Sus propias obras no pueden salvarse. Cuando arrojan sus cosas al mar, están siendo enseñados que no pueden salvarse a sí mismos. Tienen que ser Dios y solamente Dios
quien puede librarlos de esta gran tempestad. Y de la misma manera, es solo Dios quien puede librar su alma de la muerte. Solo Él puede salvarle. Ahora, al final del versículo 5, una vez más, donde dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo quiero que usted imagine la escena aquí. Los vientos copiando contra el barco. La lluvia cayendo del lado. Relámpagos y truenos por todos lados. Olas de 10 metros de altura. Y aquí tenemos a Jonás, que pensó que era un buen momento para echarse una siesta. Es casi cómico, ¿verdad? Dan ganas de agarrar a Jonás por el cuello y decirle qué está haciendo. Una vez más, Jonás desconectándose, descuidando su deber, huyendo, si se puede decir así, de toda la situación. El pecado siempre ofrece momentos cortos de descanso. Jonás estaba profundamente dormido, tratando de olvidar su pecado. Estaba espiritualmente dormido, el sueño del pecado. Estaba insensible a las cosas de Dios, incluso a su realidad, a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Está espiritualmente entumecido. Su conciencia está endurecida. Su corazón sin preocupación se desconecta de la realidad. Y aquí él pierde sus reflejos espirituales. Mis hermanos, tenemos que estar en guardia contra la insensibilidad espiritual. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, la desobediencia persistente y continua endurece el corazón y la conciencia. Huir de Dios lleva a esa dureza hacia Dios. Y el pecado, cuando se tolera y no se arrepiente, adormece todos los sentidos espirituales. El descuido de los medios de la gracia lleva a la apatía espiritual y a una insensibilidad hacia las cosas de Dios. ¿Por qué es tan peligroso? Le ciega a su verdadera condición. Hace que el pecado se sienta normal, aceptable, como si no fuera gran cosa. Hace que se descuide el arrepentimiento cuando más se necesita y arrastra a otros con usted hacia la destrucción. Usted necesita preguntarse, ¿me he vuelto espiritualmente insensible? ¿Estoy yo en un estado de apatía espiritual? ¿Estoy yo en ese sueño del pecado? ¿Siento yo convicción por mi pecado? ¿O me he vuelto cómodo con él? Escuche el llamado esta mañana. Despierte. Levántese y salga de ese estado. Despierte de su pecado. Y el pecado siempre le adormece. Le ofrece un consuelo falso. Es como en el progreso del peregrino. Cuando el cristiano sube al monte de la dificultad, él encuentra un pequeño lugar de descanso diseñado solo para un breve alivio. Pero él se queda y se duerme. Y mientras duerme, pierde su rollo, aquello que le daba consuelo y seguridad. Y cuando despierta, entra en angustia. Tiene que regresar, llorando, reprochándose, habiendo perdido tiempo por su sueño pecaminoso. Todo por haberse dormido cuando debía estar avanzando. Y así es el pecado. Un poco de descanso indebido, un poco de descuido espiritual y el alma pierde claridad, gozo y seguridad. Por eso, hermano, no se duerma en el camino. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día,
Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La única respuesta es la fe, el arrepentimiento y mirar a Cristo una vez más. Y aquí vemos nuevamente al Señor usando medios. Ve allí conmigo versículo 6. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Sinclair Ferguson nos señala que la traducción griega del Antiguo Testamento sugiere que el capitán pudo haberlo encontrado porque estaba roncando. Y él dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. ¿Qué está haciendo durmiendo? Y aquí el capitán le dice: levántate vos. Y eso eco inquietante del mismo llamado que había recibido de parte de Dios. Tuvo que ser despertado por un pagano para oír el llamado de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Y la lección para nosotros es clara. Si no mantenemos una conciencia sensible delante de Dios, pronto dejaremos de responder a su voz. Clamar a nuestros dioses no funcionó, dijo él. Entonces clame usted al suyo, haga algo. Y los paganos sabían que Jonás debía estar orando. Parece que esos marineros paganos tenían más sensibilidad espiritual que Jonás. Pero eso nos lleva ahora a nuestro tercer punto que encontramos en el versículo 7. El pecado que Dios evidencia. Ahí en el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Como dice la escritora, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ahora bien, estos hombres no son necios. Eso no es como tirar dados en un casino. Ellos entendían que Dios tiene soberanía aún sobre la suerte. Echar suertes era un acto solemne. Tomaban pequeñas piedras o piezas marcadas, las lanzaban y confiaban en que Dios dirigiría el resultado. No era azar, era una apelación a la providencia de Dios para revelar lo que estaba oculto. La iglesia primitiva también echó suertes para escoger el siguiente apóstol, Matías. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, donde después de orar, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Una vez más, no era azar, era una confianza en que Dios va a dirigir el resultado conforme a su voluntad soberana. Matthew Henry dice: la suerte cayó sobre Jonás. ¿Quién podría haberles ahorrado este trabajo si tan solo hubiera dicho que lo que su propia conciencia le decía: tú eres el hombre? Pero como suele pasar con los culpables, no confiesa hasta que ya no puede evitarlo, hasta que la suerte cae sobre él. Y la lección es clara, de nuevo: confiese su pecado antes de que salga a la luz. No espere a ser descubierto. En el momento en que su conciencia es tocada por el pecado, confiéselo, arrepiéntase de él y apartarse de ello. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Una vez más,
estos hombres muestran ser hombres razonables. Quieren darle a Jonás el beneficio de la duda. En lugar de lanzarlo inmediatamente al mar, comienzan a indagar. Díganos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué ha hecho usted? ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? Quieren hacer su debida diligencia antes de actuar. Quieren entender por qué les está sucediendo todo esto. Y entonces, por fin, Jonás responde en el versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Recuerdan, Jonás, el profeta, es un gran teólogo. Sacó un 100% en su examen de teología. Pero su teología se quedó en su mente. No descendió a su corazón. Y lo dejó en un estado de desobediencia. Y qué peligro tan grande hay en iglesias reformadas. Tener la cabeza llena de conocimiento, pero un corazón que nunca es afectado. Debemos recordar que aún los demonios son buenos teólogos. Ellos creen en Dios, entienden las cosas de Dios, conocen la Biblia muy bien y sin embargo viven en rebelión contra todo lo que Él es. Sí, necesitamos una buena teología, pero también necesitamos ser hacedores de la palabra. La buena teología siempre conduce a la doxología, es decir, la adoración correcta. Nuestros corazones deben anhelar y arder por las cosas de Dios. Y nuestras manos deben estar activas en obediencia. Ve ahora el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Imagínense una vez más. Oh no, dicen ellos, el Dios de los hebreos. Ellos habían escuchado de la grandeza de Jehová. Calvino dice, aun cuando Dios obra con gracia, su presencia especial llena a los hombres de temor y asombro. Aquí los paganos están reprendiendo a Jonás por su pecado. El profeta de Dios siendo reprendido por paganos. Usted es el hombre Jonás, tal como Natán le dijo a David. ¡Qué necedad! ¿Por qué hizo esto? Nosotros sabemos quién es Jehová. Sabemos lo que Él puede hacer. Y usted no puede huir de la presencia de Dios. Y aquí los paganos se muestran mejores teólogos que Jonás. O por lo menos mejores en la teología práctica. Para resumir, Matthew Henry dice, ¿por qué has hecho esto? Si temes al Dios que hizo el mar y la tierra, ¿cómo pudiste pensar que podías huir de su presencia? ¡Qué cosa tan absurda! Y note eso, dice Matthew Henry. Los que pecan voluntariamente no saben hasta dónde llegarán las consecuencias de su pecado, ni cuánto daño pueden causar. Finalmente, punto número 4, ahí en versículo 11 y 12. La solución que Dios exige. Versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Calvino señala que los marineros, aunque estaban en gran peligro, no se atrevieron a actuar de inmediato contra Jonás. ¿Por qué? Porque el temor de Dios los detuvo. Reconocieron que Jehová es el Dios verdadero, el rey del cielo, de la tierra. Y por eso tuvieron cuidado con Jonás. Y Matthew Henry añade,
Cuando el pecado levanta una tormenta, debemos preguntarnos qué debemos hacer. Debemos buscar a Dios, pero sobre todo tratar con el pecado que causó la tormenta en nuestra vida. Descubrirlo, confesarlo con arrepentimiento, aborrecerlo y apartarnos completamente de él. Porque hasta que no tratemos con el pecado, la tormenta no se calmará en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 12, Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, Jonás reconoce su culpa y la causa de la tormenta. Y él sabe que esta tormenta no va a cesar sin sacrificio, sin juicio. Pero note algo. Todavía no hay clamor por misericordia. No hay oración de arrepentimiento. No hay un volver a Dios. Está dispuesto él a enfrentar las consecuencias, sí, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Aquí comenzamos a ver una sombra. Un hombre debe ser echado al mar para que otros sean salvados. Pero Jonás es culpable, es reacio. Cristo es sin pecado y voluntario. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jonás reconoce que él es el culpable y está dispuesto a cargar con las consecuencias de su pecado. Él dice, en efecto, esto es por mi culpa. Yo merezco esto. Y esto es el lenguaje de un corazón casi quebrantado. Alguien que no quiere que los otros sufren por su pecado, sino que asume su responsabilidad delante de Dios. También vemos que se somete a la voluntad de Dios. Reconoce que este juicio viene de Dios y no pelea contra ello, sino que lo acepta. Y la lección es clara. Cuando el pecado levanta una tormenta, nada la va a calmar hasta que tratemos con ese pecado. No es perder cosas materiales. No es hacer ajustes superficiales. Es tratar con el pecado mismo. Abandonarlo por completo. Y aquí vemos una sombra de Cristo. Jonás se entrega para calmar una tormenta que él mismo causó, pero Cristo se entregó para calmar una tormenta que nosotros causamos. Jonás sufrió por su propio pecado. Cristo sufrió por los pecados de otros. Y así como Jonás fue echado al mar para salvar a otros, Cristo dio su vida para salvar a muchos. Pero uno mayor que Jonás está aquí. La salvación solo es posible por medio de un sacrificio. Usted no puede tener paz con Dios mientras se aferra al pecado. Dios lo llevará a un momento de confrontación solo por medio de un sacrificio sustituto que puede cesar verdaderamente la tormenta en su vida. La tormenta no va a pasar hasta que el pecado sea tratado. Y la única manera de tratar con su pecado es por medio de Jesucristo. ¿Ha creído usted en ese sacrificio que fue hecho una vez y para siempre el Señor Jesucristo? Solo Él puede salvar. Deje de huir. Venga a Cristo. Cree en su nombre. Adórelo de verdad y obedézcale de corazón. Hemos visto mucho en este pasaje, pero en los últimos momentos que tenemos juntos,
quiero terminar el mensaje trayendo algunas aplicaciones finales para nosotros. Creo que yo tengo tres. Primera, Dios persigue incansablemente a sus hijos. Eso es una verdad muy cierta de este pasaje. Vemos esto una y otra vez. Si se nos dejara a nosotros mismos, iríamos directamente al infierno. Lo más lejos posible de Dios y de su gloriosa presencia del pacto. El pecado es desastroso, es cegador y trae tormentas y tempestades al alma, a la familia y aún a las naciones. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Dios, esa es la frase que necesitamos contemplar hoy. Es Dios quien nos ha salvado. Es Dios quien nos ha obrado. Es Dios quien vino por nosotros. Nada traigo en mis manos, simplemente a tu cruz me aferro. Hermano, entiende esto. Entienda eso. Dios no es pasivo con sus hijos. Usted no puede correr. Puede resistir. Puede endurecerse por un tiempo, pero usted no va a ganar. Dios es más determinado en salvarle que usted en desviarse. Y si usted le pertenece a Él le va a alcanzar. Aunque tenga que enviar tormentas, aunque tenga que quebrantar sus planes, aunque tenga que sacudir su vida entera, Él lo hará. Y no porque lo odia, sino porque le ama. ¿No ve la misericordia en eso? Dios no lo deja cómodo en su propio pecado. Dios no le permite disfrutar de la desobediencia por mucho tiempo. Dios arruina su falsa paz. Dios interrumpe su huida. Dios destruye sus ídolos. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con su alma. Entonces, cuando venga la tormenta, no murmure. No se queje, no se endurezca, humíllese, reconozca, Señor, eres tú tratando conmigo, porque es una cosa terrible cuando Dios lo deja en paz. Pero es una cosa gloriosa cuando Dios lo persigue hasta traerlo de vuelta. Así que no corra más, no negocie con el pecado, no juegue con su alma, vuelva a Dios ahora. Hebreos 2 nos advierte, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la desobediencia recibe su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué misericordioso es nuestro Dios. Segundo lugar, discierna las tormentas en su vida. Y lo que quiero decir aquí es que en esta tormenta vemos que la ira de Dios no fue para destrucción, sino disciplina para restaurar a Jonás. No toda tormenta es correctiva, pero muchas lo son. Y cuando usted pasa por dificultades, pruebas, aflicciones, debe preguntarse, Señor, ¿hay algo que estás exponiendo en mí? ¿He pecado yo?
¿Y esto es tu disciplina sobre mi vida? ¿Estás tratando de despertarme de la dureza de mi corazón? Señor, crea en mí un corazón limpio. Dios ama demasiado a su pueblo como para dejarlos seguir cómodos en su pecado. Entonces pregúntese, ¿estoy confiando en mí mismo y no plenamente en Dios? Y en tercer lugar, finalmente, examine su testimonio delante de los incrédulos. Esta escena es impactante. Los paganos reprenden al profeta y esto nos enseña algo serio. La sana doctrina no siempre significa un corazón recto. Es posible confesar la verdad de Dios y al mismo tiempo vivir en contradicción a ella. La hipocresía muchas veces es más evidente para otros que para nosotros mismos. Entonces pregúntese, ¿mis acciones concuerdan con lo que yo confieso? ¿Estoy viviendo yo de manera consistente con lo que predico? Un verdadero temor de Dios no solo se dice con los labios, se demuestra con la vida. Y ahora para concluir, después de todo lo que hemos visto, la huida de Jonás, la tormenta de Dios, la disciplina, la misericordia, el llamado a despertar, la pregunta es sencilla. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir corriendo? ¿Va a endurecer su corazón? ¿Va a adormecer su conciencia un poco más? ¿O va a volver a Dios? Hermano, hermana, no se quede en la tormenta. Vuelva a Dios ahora. No con excusas, no con justicia propia, sino aferrándose únicamente a Cristo. Y escuchen estas palabras de Charles Wesley, que deben ser el clamor de todo corazón arrepentido. Él dice, oh Jesús, lleno de verdad y gracia, más lleno de gracia que yo de pecado, una vez más busco tu rostro. Abre tus brazos y recíbeme. Sana libremente mis rebeliones y ama todavía a este pecador infiel. Tú sabes cómo traerme de vuelta, cómo restaurar mi alma caída. Por tu verdad y tu misericordia, perdóname y haz que no peque más. Repara las ruinas de mi alma y haz de mi corazón una casa de oración. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, aquí estamos delante de tu paz. Hemos escuchado tu palabra y ayúdanos ahora a recibirla con fe, a guardarla en nuestros corazones, a hacer una buena confesión. Hemos pecado contra ti, oh Señor, y sabemos que esto es cierto. Y necesitamos tu ayuda, tu auxilio, para no permanecer en nuestro pecado. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a mortificar nuestro pecado. Ayúdanos a amar más a nuestro Señor Jesucristo y a aprender esas lecciones que hemos escuchado. Solo tú puedes obrar. Y, oh Señor, obre por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendícenos ahora. Damos gracias, oh Señor. Te lo pedimos